Dios bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estudiando en el día de hoy, comenzamos con el libro de Job. Vamos a estar mirando así mismo el capítulo 1 y vamos a estar mirando lo que es la prueba, el comienzo de la prueba. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad y así mismo, Señor, por hablar a nuestras vidas diariamente. Y por Espíritu Santo ayudarnos a poder ver esos momentos y esas áreas de nuestra vida donde estás presente y a veces quizás no nos damos por desapercibidos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a poder ver con nuestros lentes espirituales, Señor, dónde estás, qué esperas de nosotros y que nos guíes para que así mismo, Padre, podamos tomar decisiones que sean de edificación no solamente en nuestras vidas, sino a los que nos rodean. Honrándote a ti en todo, en el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que hermanos, comenzamos mirando acá el libro de Job. ¿De qué se trata esto? Literalmente ahora mismo en el libro de Job estamos comenzando lo que son los libros proféticos y poéticos. Vamos a estar mirando entonces a Job y de ahí vamos a continuar. El libro de Job enfoca en la antigua cuestión del sufrimiento humano. Así que hermanos, si usted ha sufrido, está sufriendo, preste mucha atención. Hay muchas cosas en el libro de Job que van a ser de bendición y edificación con nuestras vidas. Asimismo, examina uno de los asuntos más desconcertantes de la vida. De la noche a la mañana, el patriarca, cuyo nombre lleva el libro, ve sus bendiciones convertidas en sinsabores, con lo que es la pérdida de su salud, bienes, familia y el prestigio en una aplastante serie de tragedias. Buscando saber la razón, Job pronto halla que la sabiduría de sus cuatro consejeros es inadecuada. Finalmente, Job pregunta a Dios mismo y aprende lecciones acerca de la soberanía de Dios y la necesidad de confiar plenamente a sí mismo en Él. Job, un piadoso y rico residente de Uz, observa impotente como su salud, bendiciones y prosperidad se derrumban a su alrededor. Job no sabe, el lector sí, porque leemos el capítulo 1, ¿verdad? Y el 2, que su problema no comienza en la tierra, sino que comienza en el cielo. Con el permiso de Dios y dentro de limitaciones divinamente impuestas, Satanás lanza una serie de ataques devastadores en un intento de obligar a Job a renunciar a Dios. En cada prueba, la fe de Job en Dios resplandece, aunque un torbellino personal se agita en el corazón de Job cuando pregunta vez tras vez, la pregunta, hermanos, esencial que muchas veces hacemos nosotros en nuestras vidas: ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué Dios? El libro de Job, el propósito es demostrar la soberanía de Dios y el significado de la fe verdadera. Y prácticamente una pregunta esencial que vemos a través de este libro es: ¿por qué sufre el justo? El autor es desconocido, probablemente, ¿verdad? Puede haber sido Job. Se ha sugerido los nombres quizás también de Moisés, Salomón o asimismo quizás Eliú. La fecha es desconocida, pero registra hechos que probablemente ocurrieron durante la época de los patriarcas, aproximadamente entre los años 2000 al 1800 antes de Cristo. El marco histórico, la historia toma lugar asimismo en la tierra de Uz, probablemente localizada al noroeste, noreste, perdón, de Palestina, tierra casi desierta entre Damasco y el río Éufrates. Las personas claves son Job, Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamita, Eliú busita. Y las características particulares de este libro es: Job es el primero de los libros poéticos de la Biblia hebrea. Algunos creen que este es el primer libro de la Biblia que se escribió. El libro nos da indicios de la obra de Satanás. Ezequiel capítulo 14 y 20 y Santiago 5:11 mencionan a Job como un personaje asimismo histórico. Así que hermanos, el desglose de todos los capítulos, comenzamos primero que nada capítulo 1 al capítulo 2 13. Job es probado. Capítulo 3 1 hasta el capítulo 31 40. Vemos los tres amigos de Job que le contestan. Capítulo 32 1 hasta el 37 24. Un joven contesta a sí mismo a Job.
Capítulo 38, 1 al 41, 34. Dios le contesta a Job y al final de la historia, capítulo 42, del 1 al 17, Job es asimismo restaurados. ¿Cuáles son los temas principales de este libro? El sufrimiento, los ataques de Satanás, la bondad de Dios, el orgullo y asimismo la confianza. La descripción que tenemos de Job es que era un hombre rico de carácter recto y que asimismo amaba a Dios. Y aún así, hermanos, Dios permitió que Satanás destruyera su ganado, sus posesiones, sus hijos y su salud. Job se negó a renunciar a Dios, aun cuando no comprendió por qué le sucedía esto. Y nosotros podemos también aprender de esto y asimismo estar dispuestos a aplicar asimismo la misma práctica que hizo él en nuestras vidas. Así que al leer el libro de Job, contamos con información que los protagonistas de la historia no tenían. Job, el personaje principal del libro, pierde todo lo que tenía sin haber cometido falta alguna. La ubicación de la tierra es Uz, es incierta. Solo sabemos que Uz tenía muchos pastizales y campos de cultivo que estaban localizados cerca del desierto y estaba lo suficientemente cerca de los sabeos y de los caldeos como para ser atacada. Además, de Job se menciona Uz en Jeremías 25, 19, 20, y la mayoría de los eruditos piensan que Uz estaba localizada al este del río Jordán de Canaán, donde vivían los judíos. Así que toda esta información localizándola posiblemente en esa tierra. Cuando vemos la calamidad y el sufrimiento, hermanos, en el libro de Job, debemos de recordar que vivimos en un mundo donde no siempre es recompensado el buen comportamiento, ni castigadas tampoco las malas acciones. Cuando vemos prosperar a un notorio criminal, por ejemplo, o un niño inocente sufrir, decimos, eso es mal, y lo está. El pecado ha torcido la justicia y ha hecho que nuestro mundo sea imprevisible. Y dicen algunas personas, aún así mismo feo también. El libro de Job muestra un buen hombre sufriendo sin ninguna razón aparente. Tristemente, nuestro mundo está así. No se sabe con certeza, pero probablemente Job vivió durante los días de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, antes de que Dios diera su ley o designara a los sacerdotes como líderes religiosos. Durante los días de Job, el padre de familia era el líder religioso, y debido a que no habían sacerdotes como los instruyeron las leyes luego, Job actuaba como sacerdote y ofrecía sacrificios a Dios para pedir por los pecados que él y su familia habían cometido. Entonces podemos ver aquí, hermanos, muchos detalles, ¿verdad? Que nos pueden quizás llevar el pensamiento de la posibilidad de que el libro haya sido escrito mucho, mucho más antes del lugar donde se encuentra la Biblia. Es curioso cuando se está haciendo a veces Biblias de estudio. Si mira desde el principio, comienza con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero en el libro en esos primeros libros ponen a Job en el medio, en algún lugar, en ese comienzo. Job mostró una gran preocupación por el bienestar espiritual de sus hijos y temeroso de que hubieran pecado por ignorancia, ofrecía sacrificios por ellos como parte de su celebraciones de sus cumpleaños. Y los padres de familia de la actualidad, hermanos, también podemos mostrar el mismo interés por nuestros hijos al orar por ellos. Y el orar sería considerado en este momento como el sacrificio que estaríamos ofreciendo, porque no tenemos que ofrecer animales ya en esta era. La Biblia habla de otros concilios celestiales en donde los ángeles planean sus actividades en la tierra y donde se requiere, disculpe, donde se requiere que los ángeles den cuenta de sus acciones. Por ejemplo, podemos ver que debido a que Dios es el creador de todos los ángeles, tanto los buenos como los malos tienen el poder y autoridad sobre todos ellos de igual manera. Así que Satanás era originalmente un ángel de Dios. Sin embargo, su propia soberbia lo corrompió y ha sido malo desde su rebelión en contra de Dios. Satanás considera a Dios como su enemigo y trata de obstaculizar la obra de Dios en la gente, pero está limitado por el poder de Dios y solo puede hacer lo que se le es permitido. De la conversación que toma lugar aprendemos mucho sobre Satanás. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que él debe de rendir cuentas ante Dios. Todos los seres angelicales, buenos y malos, tienen la obligación de presentarse delante de Dios.
Dios sabía que Satanás quería atacar a Job también. Satanás puede estar en un lugar solo a la vez, como lo dice el capítulo 1, versículos 6 y 7. Sus demonios lo ayudan en su trabajo, pero como ser creado es limitado. Número 3, Satanás no puede penetrar en nuestra mente o predecir el futuro, como le dice el capítulo 1, 9 al 11. Preste mucha atención, hermanos, porque hay muchas veces que se le atribuyen características al diablo que no las tiene. Bien importante, así que no se nos puede meter en la mente ni tampoco puede predecir el futuro. Puede inventar lo que va a pasar, pero no significa que vaya a ser así, ¿verdad? Habiendo dicho eso, déjame para expandir un poquito en ese ejemplo. Si usted está planeando comprar una casa, está ahorrando para comprar una casa, y entonces el enemigo viene y habla y dice que usted va a alcanzar comprar una casa, pues eso no es una profecía, hermano. Es que todos sus ámbitos y todo lo que usted está haciendo está apuntando a que eso es lo que usted va a hacer. Y a veces hay personas que van y escuchan profecías, entre comillas, donde le dicen cosas que literalmente son deducidas en base a eventos. Y cuando Dios habla, hermano, Dios no necesita ningún evento. Dios necesita que escuchemos, que tengamos un corazón abierto y verlo obrar, sea lo que sea. Cuando da una profecía, así mismo es. Si hubiera sido que, no, si hubiera sabido esto, ¿verdad? Si hubiera podido predecir el futuro, Satanás hubiera sabido entonces que Job iba a honrar a Dios a pesar de todas las cosas. Entonces, esa historia no le iba a ayudar al diablo, sino que le iba a hacer ver aún peor. Que una persona, ¿verdad?, puede sobrepasar las dificultades. Debido a que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios, la iglesia puede vencer sus ataques por medio del poder de Dios. Número 5, también aprendemos que Dios siempre pone limitaciones a lo que Satanás puede hacer. Y la respuesta de Satanás a la pregunta de Dios nos dice que Satanás es real y muy activo en la tierra. Y saber esto de nuestro adversario debe de hacer que permanezcamos cerca del único que es mayor que él, y ese es Dios. Vemos acá también que algunas personas sugieren que el diálogo en el capítulo 1, versículo 7 fue inventado por el autor del libro. ¿Pudo haberse llevado a cabo realmente esta conversación entre Dios y Satanás? Otros pasajes bíblicos nos dicen que Satanás tiene indudablemente acceso a Dios. Como lo dice, anote por ahí para que luego lo lea. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. También, según Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2, incluso fue ante la presencia de Dios para hacer acusaciones en contra de Josué, el sumo sacerdote. Y si esta conversación no se llevó a cabo, entonces las razones del sufrimiento de Job no tienen ningún sentido. Y el libro de Job no es más entonces que una ficción. Pero sabemos que el libro de Job no es una ficción, sino que es real. Job era un modelo de confianza y obediencia a Dios, por lo tanto Dios permitió que Satanás lo atacara de una manera especialmente severa. Y podemos ver acá también que Satanás atacó las motivaciones de Job para acusarlo de ser recto, no solo, no por tener razón alguna para volverse en contra de Dios, ¿verdad? Al tener lo que necesita y no le falta nada, pues entonces él va a honrar a Dios y va a glorificar a Dios. Prácticamente es uno de los argumentos de Satanás. La declaración de Satanás a Dios es un análisis preciso del por qué mucha gente confía en Dios. Estos son creyentes por intereses, siguen a Dios cuando todas las cosas vayan bien o por lo que puedan obtener. La adversidad, hermano, destruye esa fe superficial, pero también fortalece la fe verdadera. Y esta es una cosa bien importante, hermano, porque nosotros, como seguidores de Cristo, ¿verdad? Se supone que le honremos a Él en las buenas y en las malas. Y muchas veces, también nosotros como cristianos, muchas personas pueden pensar, mira que le va no le va a pasar nada, mira que esta persona haciendo lo malo y mira, no tiene consecuencias porque dice que le sirven a Dios es una persona que busca a Dios por conveniencia. Hay que entender, hermanos, que Dios conoce el corazón. Y cuando llegue el momento que cuente, el momento cuando ya va a sonar esa trompeta, ¿verdad? Tengamos cuidado que si no estamos rectos con Dios, podemos terminar no morando con Él. Vemos entonces también em, que Dios está absolutamente consciente de cada una de las intenciones de Satanás para hacernos sufrir y provocarnos dificultades.
Los sabios eran sudoeste de África y los caldeos eran de la región del norte del Golfo Pérsico. Cuando se habla del fuego de Dios, puede ser una frase poética para describir rayos. En este caso tuvo que ser inusualmente poderoso, ¿verdad? Para matar 7.000 ovejas, hermano. 7.000 ovejas. Sí, de un rayo. Job no ocultó el pesar, ¿verdad? Y el sentirse abrumado. La demostración de sus sentimientos no significó que había perdido su fe en Dios. Más bien mostró que era humano y que amaba a su familia. Dios crea nuestras emociones, hermanos, y no es pecado, ¿verdad? Que compartamos nuestras emociones. Hay veces que hay sufrimiento en las vidas y las personas dicen, no llores. Esa fue una emoción creada por Dios en nosotros y podemos expresar, ¿verdad? Nuestra aflicción a través del lloro. Job no, ¿verdad? Pues no oculta esto y en la primera prueba de Satanás, Job perdió sus posesiones y a su familia, pero reaccionó correctamente hacia Dios al reconocer su soberanía y su autoridad sobre todo lo que le había dado a sí mismo a él. Así que Satanás perdió lo que sería el primer asalto, ya que Job pasó la prueba y demostró que la gente puede amar a Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios da. Dios espera que le honremos por lo que Dios es y no por lo que podemos obtener de Él. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, por esta enseñanza en esta mañana. Continúa trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, guiándonos. Padre, y te pedimos, Señor, asimismo que guíe nuestras vidas en el camino indicado, para que así te podamos honrar y glorificar como lo mereces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.